esta lista se siga actualizando. Rápidamente hasta el Palacio de Gobierno, la directora de Vigilancia de la Salud. Sí. De otros puntos del mundo se está haciendo algún monitoreo teniendo en cuenta la llegada de los últimos viajes. Así es, o sea, la vigilancia genómica está establecida ya desde julio de este año, ¿verdad?, dentro de nuestro país, y se hace en forma rutinaria de todas las muestras que son enviadas de distintos puntos del país, y ustedes van teniendo los resultados que cada 15 o cada un mes estamos informando. Dentro de este grupo de los que son pasibles de secuenciación está el grupo de viajeros, y dentro de los viajeros son de todos los lugares. Entonces también tenemos en proceso algunas muestras procedentes de otros lugares, no solamente de Cancún. Doctora, ¿tendría algún tipo de variación las medidas sanitarias localmente teniendo en cuenta la proximidad de la fiesta de fin de año? Básicamente las medidas son las mismas. A medida que surgen las variantes pueden volverse más transmisibles, pero hay demostración de que aquellas medidas que ya han sido socializadas con todos y que son de fuerte recomendación siguen siendo eficaces. Se insiste en la necesidad de que un mayor número de personas esté vacunadas como para poder evitar más casos y también formas graves. Y se insiste también en la necesidad de disminuir la posibilidad de estar donde hay aglomeraciones, y si esto es inevitable, el uso de mascarillas. Doctora, confirmaba 3 casos de Omicron. Con respecto al entorno de estas personas que dieron positivos, ¿hay alguna especie de cuarentena? ¿Alguno presenta algún síntoma? ¿Se esperan resultados en las próximas horas? Se esperan resultados en las próximas horas. Sí hay ya comunicación de que van surgiendo algunos positivos en relación al entorno cercano, estrecho de estos viajeros. Pero sí están con la recomendación fuerte y con monitoreo telefónico de parte de los agentes de salud para el cumplimiento de su cuarentena recomendada. Doctora, justamente sobre esto, ¿cómo se va a estar enfatizando un poco los controles y bueno, también toda esta vigilancia, considerando que gran cantidad de personas por las fechas vemos justamente están llegando ya aquí en nuestro país? Bueno, tenemos que tener en cuenta lo que es el mes de diciembre y enero con respecto a lo que es un aumento del número de viajeros, tanto que entran al país como que salen a destinos turísticos generalmente. La restricción de viajes de los ciudadanos paraguayos no está restringido a estos países, pero sí se hace una fuerte recomendación de considerar el riesgo. Eso, digamos, es una responsabilidad del viajero, así como se tiene en cuenta, digamos, lo que uno averigua del lugar donde va a ir, también tiene que estar incluido el riesgo de COVID y de las variantes. Si es que no es imprescindible el viaje, hay una recomendación de postergar en este momento los viajes a los lugares donde hay mucha circulación de Omicron en este momento. Doctor Borba, a medida que fue bajando de alguna manera la cantidad de casos hospitalizados, etcétera, los hospitales de contingencia también fueron reduciéndose, muchos volvieron a trabajar para atender otras patologías. ¿Va a volver a reforzarse estos lugares? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, en realidad las camas, como bien estás diciendo, fueron patologías polivalentes. Estoy refiriendo especialmente a los de terapia intensiva, ¿verdad? Desde hace 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, dimos indicaciones otra vez que se reactiven estas camas, las otras, a fin de poder sostener el sistema de salud eventualmente. Esperemos que esto no sea necesario, pero ya estamos preparando para cualquier eventualidad. Para la doctora Sandra Irala, ¿se puede tener detalles de las edades de estas personas, de estas 3 personas, si ya también cuentan con las dosis de vacuna anti-COVID y cuál es el estado de salud de todas ellas? Sí, son jóvenes con un promedio de edad de 18 años y los 3 en que, digamos, sale la secuenciación cuentan con vacunación. Doctora, la secuenciación genómica, así se dice para detectar qué tipo de variable es, ¿se hace en Paraguay o se tiene que enviar al exterior? Voy a pasar a la doctora Aquino, que es la encargada del laboratorio de referencia. Buenos días a todos. El laboratorio central tiene la capacidad de realizar la secuenciación. Desde junio empezó el Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud y ahora el laboratorio central, por la metodología Illumina, está realizando la secuenciación. Lo estamos realizando desde ese mes, como he dicho,
y esto se realiza acá en el país. Nosotros estamos en condiciones de determinar cualquier variante que esté en el país, sea nueva o ya conocida. Les quiero también comentar que en el mes de diciembre en el laboratorio hemos realizado 9.972 test, de los cuales 541 fueron positivas. Esas muestras fueron sometidas a un tamizaje. El 87% sigue siendo Delta. Tenemos en este momento 3 casos confirmados de Omicron y 46 probables Omicron que están siendo analizados actualmente. Los datos que tenemos son de muestras de pacientes de Asunción y Central. Para el ministro Borba, en cuanto a los viajeros que vienen a nuestro país del extranjero, ¿se les va a requerir a partir de ahora la tarjeta de vacunación? ¿Va a ser obligatorio? Y con respecto a los casos positivos, ¿es aquí en el departamento central? ¿Si podría especificar la zona? Sí, de Capital y Central. Y con respecto a tu primera pregunta, vamos a estar analizando y en el transcurso de entre hoy y mañana vamos a estar anunciando las nuevas, si es que habría algún tipo de nuevas medidas con respecto para el ingreso al país. La idea es sacar medidas en bloque regional, no más en forma particular cada país, a fin de afianzar un poquito todo lo que sería el bloque regional, que fue justamente la idea de la reunión que tuvimos con los ministros del Mercosur el día miércoles pasado. Lo que también quiero aclarar y para la población en general, esta variante Omicron es mucho más contagiosa, que es lo que está demostrado, ¿verdad?, en todos los países del mundo. Su replicación es muy rápida. Como habrán visto, en los países del hemisferio norte están promediando 100.000, 200.000 casos diarios prácticamente. Por eso es la preocupación que tenemos nosotros a nivel país. Algunos países acá de la zona de la región están teniendo un promedio de 16.000 casos positivos por día, lo que nos llama la atención y nos preocupa. Así que, bueno, acá lo único que nos queda es la intensificación del proceso de vacunación, tanto de primera, segunda y tercera dosis. Por favor, vamos a pedirle a todos que nos ayuden en ese menester. Héctor. Desde el Ministerio de Salud y siguiendo el Plan Nacional de Vacunación, ustedes saben que para los que están iniciando la vacunación con primeras dosis en los adolescentes, sigue estando respaldado el uso de Pfizer y Moderna. A partir de los 18 años, cualquier vacuna que el ciudadano desee aplicarse. Con las segundas dosis hemos establecido el intervalo mínimo con el afán de que se complete cuanto antes el esquema de vacunación, y está demostrado también a nivel mundial que la tercera dosis ha reducido bastante lo que es la gravedad y las formas en ese sentido que requieran de internación. Por lo tanto, también Paraguay ha reducido el intervalo entre la segunda y tercera dosis a 4 meses. Hay disponibilidad de vacunas, hay vacunatorios habilitados sin necesidad de que haya una coincidencia con terminación de cédula. Las vacunas se completan en el vacunatorio más cercano al trabajo o al hogar de las personas. Hay compañeros que siguieron trabajando incluso el día feriado en brigadas casa por casa. Así que esta situación nos tiene que alertar en el sentido de completar nuestro esquema de vacunación y también alentar a aquellos que aún no lo hicieron que vayan a iniciar la vacunación. Estamos nosotros viendo con mucha claridad y con mucha fortaleza la evidencia en el mundo de que la vacunación reduce notablemente las formas graves, reduce la internación y reduce la probabilidad de muertes. Para la directora del Laboratorio Central, ¿estos 46 posibles casos serían todos casos importados o hay algunos casos que podrían ser ya casos aquí del Paraguay? Y para el doctor Borba también tengo una consulta después, pues. Se están analizando los casos y algunos probablemente sean contactos de los casos positivos. Y otra cosa que también es importante mencionar, que el laboratorio recibe muestras de las 18 regiones sanitarias del país. O sea, nosotros hacemos una vigilancia genómica a nivel país.
tanto laboratorios públicos como privados, y se trabaja de manera coordinada con vigilancia de la salud. Doctor Borba, habló de algunos países de la región que tienen como 16.000 casos aproximadamente de la variante Omicron, o a causa de la variante Omicron, mejor dicho. ¿Cuál sería el promedio, o la doctora Sandra me puede decir, cuál sería el promedio eventualmente que podríamos llegar a tener en nuestro país si es que empiezan a dispararse los casos? Los países que están teniendo un mayor número de casos son del hemisferio norte. Hay que recordar que ellos están en lo que es sus estaciones de frío. Y en Reino Unido, que es uno de los países que más reporta, el 76% de los casos que están siendo identificados en Londres corresponden a Omicron. Entonces la expansión de Omicron en este país está documentada de que es la mayoritaria. Y en las otras regiones de Inglaterra un poco menos es la proporción, pero el aumento de casos se da no solamente en los países de Europa como Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Francia, que están estableciendo sus medidas según cada uno evalúe su situación, sino también en América. Y uno de los países que está reportando mayor número de casos es Estados Unidos. Entonces, la característica de esta variante es que es mucho más transmisible que la tasa de ataque secundario. Eso quiere decir, una persona en una familia puede transmitir mucho más rápido a los componentes de su familia con respecto a lo que es Delta. Y tenemos que recordar que en este momento en nuestro país la variante de población que predomina es Delta. Y lo que puede es coexistir ambas variantes en lo que es la transmisión en lo que va de estos meses. Ya antes de la introducción de Omicron, la proyección de lo que es los casos para nuestro país, y hablando de muertes diarias, que es, digamos, el indicador más importante, teníamos que iba a ser de un aumento en diciembre, que de hecho se dio. Ahora tenemos un aumento importante en esta última semana, sobre todo con lo que respecta a Asunción, que estaba estable, y el pico probable se sitúa aproximadamente a fin de enero y principios de febrero, sin Omicron. Entonces los institutos de métricas de salud están también evaluando cómo será la introducción de Omicron dentro de esas proyecciones. Entonces se da un aumento muy rápido, pero también estos países están viendo que, la mayoría de los casos requieren una atención primaria de salud. Hay una alerta con respecto a evitar los contagios. O sea, no hay que especular, con que puede llegar a ser síntomas leves. Hay que recordar que la mayoría de los reportados también son vacunados y esto también puede significar un cuadro más leve. Pero siempre existe la posibilidad de que esta transmisión se dé entre personas no vacunadas en quien la enfermedad puede ser más grave, sin importar el tipo de variante. Doctora, para entender y entrar un poco en detalle, estos 3 casos positivos de Omicron que se dan en el país, ¿cuándo ingresaron estas personas? Porque hablan de una tasa de transmisibilidad alta. Esto se daría en pocos días, ya la probable cantidad de 46 contagios del Omicron. La mayoría de los que estaban ingresando, o sea, la alerta nosotros tuvimos la semana pasada con respecto a excursionistas. Hay que recordar que la dinámica de lo que son estas transmisiones de variantes pueden entrar ya antes por distintos puntos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que certificar esa presencia. Y la certificación de esa presencia es en estos viajeros que procedían de este destino, pero no quiere decir que sea el único. Puede haber nuevos hallazgos posteriormente, ¿verdad? De otros lugares y con otras fechas. Pero la fecha se sitúa de arribo aproximadamente, la mayoría el 17 de diciembre. Al doctor Castro, ¿hay algún tipo de novedad sobre las vacunas pediátricas? ¿Algún avance al respecto? Bueno, nosotros, como habíamos mencionado en la última conferencia de prensa, estamos aguardando la disponibilidad de la composición pediátrica ya aprobada en nuestro país y también como alternativa solicitamos otra de las vacunas que tenga aprobación en nuestro país. Estas dos situaciones claramente vamos a tener la confirmación en el transcurso de estos días. Sin embargo, en una situación epidemiológica con el ingreso confirmado de una variante nueva, es recomendable siempre ampliar el número de vacunados en las familias. Nosotros estamos con familias que hay varios adultos que no están vacunados y nosotros tenemos que consolidar los que ya pueden vacunarse, ir avanzando hacia los niños sin ninguna duda. Entonces, una cosa no saca a lo otro. En este momento hacemos el esfuerzo
para ampliar lo que serían las terceras dosis en otros grupos. Estamos haciendo el esfuerzo de incorporar a la población pediátrica y el esfuerzo está hace tiempo ya hecho para disponibilizar el mayor número de vacunas y la variedad de ellas a todos los adultos. Es responsabilidad de todos estar vacunados para mitigar esta situación. El ministro Borba, tengo varias consultas. Primero, se habló del nivel de contagiosidad del Omicron, que es bastante alta, pero los síntomas puntualmente, ministro, si hay algún tipo de variante. Lo otro, los países con Omicron nos hablan de niveles de internación y el impacto que tiene esta variante sobre las personas con enfermedades de base. Sí. Quiero darle la palabra a Sandra. El nivel de contagiosidad es extremadamente alto, eso ya está demostrado. Lo que pasa es que una regla de tres simple: a mayor cantidad de contagiados va a tener mayor cantidad de enfermos, mayor cantidad de pacientes que podrían requerir internación dadas ciertas circunstancias. Se ha demostrado que en algunos países están ingresando mayor cantidad de pacientes, así que hay que tener mucho cuidado igualmente. No hay que escatimar esfuerzos ante esta situación. Y vuelvo a repetir, acá la solución es la vacunación, señores. La vacunación. Quiero darle los detalles con la doctora Sandra, por favor. Con respecto a los síntomas, hay que recordar que el virus del SARS-CoV-2 es uno solo, que pueden surgir variantes y justamente se clasifica como preocupación cuando tiene algunas características que lo diferencian de las otras variantes que le antecedieron, ¿verdad? Entonces, las características de síntomas respiratorios se mantienen. Cualquier persona que tenga fiebre y tos es sospechoso de COVID, sin importar la variante. No tiene influencia también en el sentido de qué tratamiento le vamos a hacer, si es una variante u otra. Entonces, la consigna es, si yo tengo fiebre y tos actualmente, puedo ser sospechoso de COVID porque seguimos en pandemia y es la enfermedad respiratoria que está produciendo más casos y más muertes. Entonces, debo testarme y saber mi estado de salud porque puedo transmitir a otras personas por más que a mí me puede dar leve. Los otros signos y síntomas son, por ejemplo, dolor de garganta, fatiga, etcétera. Ahora, ¿qué puede haber de diferente con Omicron? A diferencia de los otros, es que se ve un poquitito menos de lo que es la pérdida de gusto y olfato y los síntomas principales siguen siendo la tos y el dolor de garganta, la fiebre y la fatiga. Y en algunos casos se describe algunas sudoraciones nocturnas. Entonces, esas son digamos, los signos y síntomas que pueden ser un poco más peculiares de lo que es Omicron, pero no hay que concentrarse en eso. Hay que concentrarse en que si yo tengo fiebre, tos, dolor de garganta, no tengo que decir que es el aire acondicionado de mi alergia. Puede ser COVID, no, sin importar qué variante. Y debo testarme y debo saber mi estado de salud para protegerme a mí y a mi entorno. Doctora, hoy el nivel de recontagios, ¿se tiene datos al respecto? ¿A qué se refiere recontagio? Personas que tuvieron COVID, algunas de las variantes, y hoy vuelven a tener. Sí. Nosotros tenemos una vigilancia de lo que, digamos, que pueden ser reinfecciones, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Y en general, estas sospechas de reinfección no pasan del 1%. O sea, en todo lo que va de la pandemia, el detalle de reinfecciones no representó un problema de salud pública agregado. Sin duda alguna existen, sin duda alguna hay que vigilar, y una de las formas es justamente la secuencia genómica. Si yo tengo una primera infección y una segunda que es de un linaje diferente, no solamente variante, que el linaje viene a ser como una subclasificación del virus que no llega a ser una variante diferente, digamos. Ahí ya se confirma como una reinfección, pero nosotros tenemos aproximadamente menos de 1% de todos los confirmados como sospecha de reinfección, y de los que fueron a estudio se confirmó solamente un caso, que es un personal sanitario. Viendo esta situación de la nueva variante del Omicron en el país, sabíamos que iba a llegar esto y ustedes lo mencionaban. ¿Esto llegó más tarde, temprano que tarde, o estaba dentro de lo planteado? Y si viendo esta situación y la poca cantidad de vacunados en el país, ¿creen ustedes que en febrero vamos a tener una alada fuerte nuevamente? ¿Para mí? Para que corresponda. Sí, hay que tener en cuenta que mientras siga la pandemia y no se declare la finalización,
mientras haya inequidad en la distribución de vacunas a nivel mundial, las variantes seguirán surgiendo y pondrán en zozobra inclusive a los países que producen vacunas. Entonces, ¿de dónde surge esta nueva variante? De un continente que tiene menos del 7% de vacunación. Por eso es que se insiste tanto con la vacunación como medida para ir saliendo de la pandemia. Esta distribución de vacunas debe ser equitativa, que es lo que, digamos, es un desafío a nivel mundial. Entonces, que surja una variante no es extraño, que puedan surgir otras no es extraño. Que entre al país, por supuesto que se va a dar. O sea, una enfermedad respiratoria, de transmisión respiratoria y de alta contagiosidad, con un espectro de asintomáticos muy grande, en que yo no sé quién está enfermo, lo seguro es que entre. Lo que se hace es hacer las intervenciones, cada uno en el país, de acuerdo a su situación epidemiológica, de lo que corresponde a cómo está la situación y cómo puede responder ante nuevos casos, y establecer todo lo que corresponde a restricciones, a avanzar en vacunación y a medidas sanitarias con respecto a viajeros. Sí, considerando esto un poco las recomendaciones de cuidado, ¿se podría establecer un mapeo en cuanto a países de riesgo, digamos, por ejemplo, en Europa había restricciones o de repente unos controles más fuertes a personas que provengan de tal o cual país? Eso se podría tener anunciando ya también justamente que un poco más adelante habrían nuevas medidas sanitarias. Las restricciones a viajes son una de las medidas que se trata de evitar. Cuando se establecen restricciones a viaje, que no son recomendables, hay que recordar que la restricción que yo haga para acá me pueden hacer a mí también, ¿verdad? Las restricciones se establecen cuando no se sabe bien del virus, y eso fue lo que se hizo acá. Cuando no se sabía nada de Omicron, no se sabía qué impacto podía tener si entraba en forma masiva y rápida, ahí las medidas están justificadas. Una vez que ya se conoce más, a un mes del anuncio de esta variante, que ya se sabe qué sintomatología da y cómo se da el avance en los países que están registrando antes, las restricciones, digamos, se refieren más bien a recomendaciones con respecto a lo que es, si yo viajo a un lugar, evitar en donde se había cuenta de que hay casos de Omicron y un aumento importante. Entonces, no digo que se suspenda, digo que se reprograme el viaje. Para el doctor Héctor Castro, teniendo en cuenta lo que mencionó hace rato sobre las vacunas pediátricas, ¿cuándo más o menos se tendrían esas novedades? Y en caso de tener novedades positivas, ¿cuándo iniciaría la vacunación? Bueno, nosotros tenemos el objetivo claro de completar el esquema de vacunación en los niños antes del ingreso escolar. En lo que resta de la semana, de esta última semana del año, a prestar todo lo que se refiere a la confirmación de la disponibilidad de las vacunas y también la aprobación de otras de ellas. Y esto nos va a llevar seguramente a una confirmación en breve. Yo no quisiera atinar a decir una fecha, en el sentido de que hay un alto porcentaje de que esto se cumpla en la semana, pero decirles la fecha en la semana no quisiera aún decirlo, ¿verdad? Depende todo de las autoridades también, y no solamente eso, sino que de factores externos que se refiere a negociaciones a nivel de otros países. Hasta ahora, ¿cuáles son las plataformas en estudio? Bueno, la plataforma que está aprobada en nuestro país es la de Pfizer. Ustedes saben que la composición pediátrica es la tercera parte de la composición de adultos. No es solamente hacer la tercera parte del volumen, porque el volumen entonces sería muy bajo y no hay un estudio que pueda garantizar la eficacia al dividirlo nada más en 3. Por lo tanto, se espera la composición pediátrica. Y por otro lado, también hay experiencia de vacunación de virus inactivados en la región, que estamos solicitando la aprobación también para nuestro país. Ministro, muchas gracias. Ministro, una última. Para las personas con Omicron, PCR, ¿cuántas veces se tiene que hacer? No sé si hay un protocolo al respecto. Es exactamente igual que los protocolos anteriores, señores. No hay ningún cambio. Es el mismo virus. Y quiero destacar también no sé si estuvieron ya al tanto de la donación del gobierno de Brasil, que conseguimos la semana pasada, un poco más de 500.000 vacunas que van a ser efectivos ya para, si Dios permite, los primeros días de enero. Agradecer un poquito también al gobierno y al pueblo brasileño por esa importante donación. Muchas gracias a todos, señores. Para el doctor Castro, ¿cuánto sería el lote entonces de vacunas ya así con esta cooperación? Más o menos aproximadamente. Hay muchas vacunas en stock. Hay muchas vacunas y les pido, les exhorto por favor a través de ustedes
a la población a que se acerque a vacunar. Llegamos casi a 3.500.000 personas con una dosis, ya un poco más de casi 3 millones con 2 dosis y más de 350.000 personas ya con la tercera dosis. Ministro, exhortamos a la gente a que se acerque, se vacune, solamente un 25% se vacunaron entre 12 y 18 años, entre 12 y 17 años en realidad. Lo que nos llama la atención, nos preocupa, más todavía en esta fiesta donde hay un poquito de aglomeración normalmente. las clases, ministro, ¿apeligra el reinicio de las clases? Vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se va presentando la situación epidemiológica. No quisiera hacer proyecciones a futuro considerando esta nueva situación. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Bueno, así culmina esta conferencia de prensa, compañeros, donde finalmente anuncian 3 casos positivos de Omicron y 46 que esperan los resultados. Nata, una cuestión nomás, porque vos le preguntabas también el tema del carnet de vacunación, para precisar nomás eso, porque está muy bien, acá tenemos que reforzar un poco el sistema de salud, etcétera, pero tenemos que garantizar también que no ingrese más. Entonces, ¿se va a pedir carnet de vacunación y demás también para viajeros para entrar a nuestro país? Dijo que iban a analizar esa posibilidad porque tuvieron una reunión con representantes de la salud de toda la región y la idea es llegar a un acuerdo en conjunto para ver si es que van a exigir o no. Con respecto a eso decía que se iba a tener novedades entre hoy y mañana aproximadamente, pero de momento todavía no se le va a requerir la tarjeta de vacunación para las personas que ingresen al país, por lo menos en esta jornada y quién sabe mañana. En otro momento también decían de que recomendaban evitar viajes al exterior, así que esta es la situación que se presenta. Ahora que lento el tema del carnet de vacunación en el mundo entero están pidiendo y acá como que nunca terminamos de analizar la situación. Gracias, Nata, muy amable. Hasta luego. Dale, señor, tiempo de pausa, ya venimos.